Buenas tardes y bienvenidos a Comentando. Hay hombres que por su contribución personal en el campo de la cultura y la ciencia son dignos de honor y homenaje perpetuos, como cualquier héroe de 1000 batallas. Hombres como Fernando Ortiz, Ramiro Guerra, Jorge Mañach, Enrique Gay Calvó, Leví Marrero, todos insignes intelectuales cubanos. Estos hombres marcaron una época, en este caso el periodo de la República, o sea, el que va desde 1902 a 1958. Se asomaron a nuestras realidades, descubrieron nuestras esencias más hondas, nuestros rasgos más significativos, nos mostraron vicios y virtudes, debilidades y fuerzas, y dejaron obras imprescindibles en el terreno de la historia, la filosofía, la etnología, la educación, la geografía. Con estas dibujaron el rostro de un país y de una nación. Uno de estos hombres magníficos fue Leví Marrero, y a recorrer parte de su obra y de su vida dedicaremos el programa de hoy. Me acompaña con ese fin el doctor en Ciencias Geográficas Armando Portela. Doctor Portela, bienvenido a Comentando. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Emilio. Gracias. Bueno, voy a leer algunos datos de Leví Marrero para que los televidentes tengan una idea de este imponente hombre de la ciencia. Leví Marrero Artiles nació en Santa Clara en 1911, doctor en Filosofía y Letras, geógrafo e historiador, economista, diplomático, catedrático universitario en La Habana, en Caracas y en San Juan, periodista, conferencista y orador. Publicó en El Mundo y el Diario de la Marina, periódicos cubanos. Fue director de otras publicaciones, miembro de la Academia de Historia de Cuba. Entre sus obras más relevantes, Cuba, Economía y Sociedad, en 15 tomos. Historia antigua y medieval, Geografía de Cuba, Venezuela y sus recursos, Cuba en la década de 1959, un país en desarrollo, Escrito ayer, Papeles cubanos, entre otros títulos. Leví Marrero en 1960 pide asilo en la Embajada de Venezuela en La Habana. Sale ese año para Caracas, allí reside un tiempo y luego se marcha a Puerto Rico, donde va a estar ejerciendo su actividad de profesor durante muchos años. Muere en 1995 a los 84 años. Bueno, como ustedes se habrán podido dar cuenta, el doctor Armando Portela nos visita por segunda vez. Es un gusto tenerlo en el programa. Como saben, Armando Portela es geógrafo y cartógrafo. Actualmente trabaja como editor en el Nuevo Herald y colabora de manera regular con otras publicaciones sobre temas geográficos. Es editor junto con Antonio Magas de la revista Cuba Geográfica, que se publica online desde el año desde el 2015. Doctor Portela, en la revista Cuba Geográfica catalogas a Leví Marrero como el más prolífico de todos los geógrafos cubanos. ¿Por qué? Sí, lo voy a decir. Está ahí muy cerca de Núñez Jiménez. Núñez Jiménez escribió muchísimo, pero Leví Marrero, la lista de títulos que publicó son casi 3 docenas. Yeah. Y además de eso, cuando te empiezas a revisar esos libros, no estoy hablando del significado, sino del volumen. Son cerca de 10.000 páginas impresas, 10.000 páginas impresas en sus libros. Es una producción continua. Leví escribió de todo, y de todo interesante. Hizo algunos libros, como es natural en sus años en Cuba,
que estaban destinados a la venta y a la difusión del conocimiento geográfico más popular, más dedicado a los estudiantes, qué sé yo, para atraer gente. Y lo logró, eran libros muy buenos, como La Tierra y sus recursos, que a lo mejor tú, que eres más joven que yo, pero estamos cerca. Sí, y a lo mejor recuerdas. Sí, yo lo consulté, lo usamos en la escuela primaria. Exacto. Por muy poco tiempo, por cierto. Sí, y Viajemos por el Mundo, Viajemos por América. Esos libros los hizo, tenían la intención de la difusión de la geografía entre los muchachos. Aquellos fueron libros que por la edición fueron pioneros en esa época en Cuba. Ese no era el tipo de edición geográfica que se hacía. Se hacían libros más aburridos y él cambió eso y sentó un precedente. Vamos a ver algunas fotografías sobre Leví Marrero. Hay una, la primera es la de la revista que publica Armando Portela y Antonio Magas, la revista Cuba Geográfica, y la tienen. En esta revista tú publicas, no esta quizás, no es el número, pero publicas un artículo sobre Leví Marrero. Vamos a ver unas fotografías de Leví Marrero joven. Ahí lo tienen, en la revista, una fotografía bastante vieja, se nota. Sí, eso debe ser en los años 20, quizá de finales de los años de la década de 1910. Sí. Él era un niño, estudiaba en Santa Clara, en un colegio, no me acuerdo el nombre, y ahí debe haber empezado a estudiar geografía. Ya. Vamos a ver la siguiente fotografía de Leví Marrero. Ahí lo tienen ya en sus últimos años, ¿no? ¿Así? Sí, eso en 1993, según te entendí. Sí, 2 años antes de su muerte. Por ahí. Vamos a ver también, esta es la geografía de Cuba, que él publica en 1950 y que es una obra a la cual tú te vas a hacer referencia. Sí, bueno, esta que están viendo ahí es la que él publica aquí en Miami en 1981. La original la publicó en 1950, pero la fue reeditando y mejorando, actualizando todos los años. La última que hizo fue en 1981. Y él tenía el proyecto, a un año de su muerte, él quería volver a editarla. Y bueno, no lo alcanzó. Ya, vamos a poner nuevamente las 2 últimas fotos donde aparecen, creo que es la 5 y la 6 o la 4 y la 5. Aparece la gran obra de Cuba, Economía y Sociedad, que es esta, ahí la tienen, de 15 tomos. Y hay un close-up ahí a algunos de tus libros, que los tenemos aquí, algunos de ellos encima de la mesa. No los pude traer los 15 tomos porque, bueno, pesaba demasiado, pero traje algunos representativos. Por cierto, una magnífica encuadernación, una pena que no se vea desde entonces, pero bueno, aquí los tenemos. Aquí está la geografía de Cuba también, otro de los libros. En fin, ahí tenemos. Ahora, esta obra precisamente que hemos mostrado, la que tenemos aquí encima de la mesa, Cuba, Economía y Sociedad, es obra más importante y ambiciosa, ¿no? Esa obra es la que lo mete a él definitivamente en el tejido esencial de la cultura cubana. Hasta antes de ese momento, Leví Marrero, si no lo hubiera hecho, hubiera pasado como un geógrafo notable, que había hecho algunos libros que tuvieron mucho éxito, que se usaron en la educación cubana, y ya. Y hubiera sido sobrepasado como pasa habitualmente. Pero cuando Leví publica esto, ya Leví es un consagrado. Ya esto es un libro que va a estar permanentemente metido dentro de la cultura cubana. Este es un libro que él hace, son 15 tomos, los hace por su cuenta y contando con sus propios recursos solamente. Eso es increíble, estuvo 24 años. 20 años. 20 años. ¿Te imaginas trabajar 20 años por tu cuenta en una obra que tenga esa talla? Es un hombre inconcebible. Fue un hombre excepcional. Realmente Leví es una figura excepcional
en la intelectualidad cubana, en la historia de la cultura cubana en general. Es excepcional. Algo interesante, en los años 90, Leví Marrero entrega su colección de libros, unos 10.000 títulos, como bien tú explicaste en tu artículo, algunos de ellos bien raros, porque él compraba estos libros raros, compraba documentos, etc. Y los entregó a la Universidad Internacional de la Florida, donde crearon una colección especial que lleva su nombre. ¿Tú estuviste en ese acto oficial de entrega? Sí, yo estuve ahí. ¿Qué recuerdas de aquel día? Fue un momento muy emocionante, porque se hicieron todas las presentaciones, los discursos, que al final, como es natural, le dan la palabra a Leví. Yeah. Y Leví entra con las manos vacías y empieza a hablar. Leví era un comunicador nato. Había nacido para comunicar sus ideas. Lo hacía con un lenguaje que lograba inmediatamente la conexión con el interlocutor, pero una conexión que te cautivaba, teniendo una voz muy aguda y muy nasal, que no es una voz que esa que te llame la atención así, ¿verdad? Leví, sin embargo, te enganchaba desde el primer momento. Y él empezó a hablar de su obra, de cómo escribió esto. Y hacia el final habló de sus aspiraciones, habló de Cuba, habló de la geografía, de lo que él creía que iba a pasar y de lo que él quería que iba a pasar, con una carga de emotividad que cuando él termina de decir sus palabras levantó al auditorio ese, pero no fue un brinco y se le estuvo aplaudiendo mucho rato ahí. Él terminó en lágrimas, fue increíble. De eso se hizo un video, lo hizo FIU, un video allí, y yo quisiera que ese video existiera aún guardado por ahí, porque es un documento extraordinario. Sabes que días atrás estuve en la Universidad Internacional de la Florida y visité, incluso por sugerencia tuya, la colección de Leví Marrero. Allí me estuvieron hablando de la colección, me dijeron, hay infinidad de cajas de fotocopias que Leví Marrero hizo en el Archivo de Indias en España durante su estancia ahí en ese país, que tuvo muchos años viviendo en España. Me dijeron, son tantas que aún no están clasificadas. Me dijo la bibliotecaria que me atendió, me dijo, al parecer él fotocopió todo el archivo de India, porque ni se sabe las cajas que hay guardadas en este momento. Ahora, en el artículo que tú escribiste para la revista Cuba Geográfica, tú allí dices que Leví Marrero llevaba una vida muy modesta allí en Puerto Rico. Vivía con su sueldo, profesor universitario, y ahí citas las palabras del doctor Alberto Bustamante, le dedican una revista de herencia cultural cubana a Leví Marrero, que decía que vivía como un monje cartujano. ¿Cómo era Leví Marrero en lo personal? Era una persona extraordinaria, sumamente afable. Yo tuve la inmensa dicha de cuando llegué aquí, llegué 2 años antes de que él muriera. Él vino a Miami y me quiso ver y tuve no te puedo describir, para mí fue un momento extraordinario. Y desde que empecé a hablar con él sentí un afecto, como si hubiera sido yo su estudiante desde hace 1000 años. Era una persona muy sencilla, una persona que transpiraba de alguna manera una energía positiva que te metía dentro de lo que él estaba tratando de decirte. Él tenía 82, 83 años. Usualmente la gente a esa edad se dedica a vivir de lo que han vivido. Ya, claro. Pero Leví no, Leví me sorprendió a mí porque con su edad y su bastón y sus dificultades y los problemas cardíacos, Leví estaba haciendo planes. Ya. Pero no planes de repetir lo que había hecho durante todo su camino, que es muy común eso, ¿no? Él estaba haciendo planes con la cabeza clara y los pies puestos en la geografía moderna para mejorar lo que él había escrito. Y me pidió que lo ayudara y yo le dije, doctor, pero bueno, falleció. Doctor Portela,
¿Qué aporta Leví Marrero desde el punto de vista de las ciencias geográficas? ¿Cuál es su mejor y mayor aporte? Bueno, Leví escribe una geografía de Cuba que yo creo que es la mejor que se ha escrito hasta hoy. No es lo único bueno, son dos cosas distintas. Porque le antecede Salvador Masip con una geografía física de Cuba que es realmente la innovadora. Leví llega después y termina lo que había querido hacer Masip y no lo hizo nunca, que era extender la geografía, de sacarlo del ambiente físico al plano económico y social. Y escribe la geografía económica y social de Cuba. Y es una geografía tan bien escrita, tan bien documentada, que primero da placer leerla, como si estuvieras leyendo no un libro de texto, un manual, sino estuvieras leyendo un libro. Da placer leerla. Pero después tan precisa, tan buena y tan documentada, que en la Rusia de Stalin, en 1953, Stalin aún vivía, es decir, empezaron a hacerlo antes de que Stalin muriera. La geografía de Leví Marrero es la que se escoge para traducir y editar en ruso en la Unión Soviética de 1953 con Stalin, y la editan allá, la geografía de Cuba, la de Leví, no otra, la de Leví. Y era eso, y le hacen, por supuesto, una especie de prólogo a esa edición en ruso, se lo hace un profesor de geógrafo ruso, donde la critican muchísimo desde el punto de vista filosófico, stalinista y todo eso, pero al final tienen que admitir de que se trata de una obra excepcional. Ahora, doctor Portela, en 1959, Leví Marrero es designado embajador de Cuba ante la OEA, pero un año después renuncia y denuncia el giro comunista de la revolución. ¿Cuál era el ideario sociopolítico Leví Marrero primero conocía a Raúl Roa, y Raúl Roa conocía a Leví Marrero y lo trajo. Leví Marrero... Raúl Roa, el ministro de Relaciones Exteriores cubano. El canciller cubano de los primeros años de aquello. Leví Marrero había sido un demócrata. Él creía en la democracia, creía en la alternación de poderes, creía en la separación de poderes, creía en todo. Era una persona, era nacionalista, era un autor que no se escondía para criticar las cosas de la República que él veía defectuosas, y lo hacía con mucho tino. Él criticaba mucho el latifundio improductivo, decía que en Cuba había tierras suficientes para cambiar la suerte del país. Él criticaba la polarización de la economía cubana, que todo era azúcar. Era una voz constante diciendo que esto hay que diversificarlo porque nos vamos a meter en problemas. Eso era, pero Leví Marrero no era marxista, y él se suma a la reforma agraria, la primera, con entusiasmo, porque él no creía en... Bueno, él estaba clamando por una reforma agraria. Él estaba clamando de alguna manera por eso. Pero cuando él ve el giro marxista, él no era marxista, él inmediatamente se retira y dice, no sigo. Claro, yo incluso he estado revisando algunos de los artículos escritos en la prensa por Leví Marrero, y me llamó mucho la atención su punto de vista crítico acerca de la situación en la República. Por ejemplo, recuerdo que en algunos de ellos criticaba que Cuba estaba importando demasiado arroz, que eso podía producirse en Cuba. Criticaba las grandes extensiones de tierras no cultivadas por el latifundio. O sea, y la paradoja es que hay tremendo desempleo, tanto en el campo como en la ciudad. Criticaba también la deforestación, por ejemplo, sobre la deforestación. ¿Qué me puede decir? Sí, él criticaba todas esas cosas. La economía, la república en aquella época tenía defectos. Y él consideraba de que él era más útil, no elogiando todo lo bueno que podía tener, sino poniendo el dedo en la llaga, pero lo hacía sin ser incisivo
ni destructivo, ¿me entiendes? Sino lo hacía de una manera muy convincente. Era un tipo que había que seguir. Y luego él, no solo en la geografía, él tuvo una columna durante muchos años en el periódico El Mundo, y creo que era una columna semanal, y él escribía esas columnas, él las reunió después en Puerto Rico en un libro que le llamó Escrito ayer, papeles cubanos. Es el libro que yo hice referencia que he estado leyendo en estos días. Cuando tú lees esas columnas, de verdad que parece que fueron escritas ayer. Sí. De verdad, que son problemas que arrastra Cuba durante muchos años y lo sigue arrastrando. Hablando de actualidad, de Cuba actual, en este artículo que has escrito, argumenta que la geografía de Cuba, o también la tierra o sus recursos, han sido grotescamente plagiadas. Sí. Estoy utilizando tus palabras. Sigue siendo Leví Marrero un autor desconocido y vetado en Cuba, aunque plagiado. Bueno, te voy a decir, yo no te puedo decir ahora porque yo me fui de Cuba hace ya 30 años y no sé exactamente ese detalle. Hasta el momento en que yo estaba allá, sí era un autor vetado. No se podía ni mencionar, ni citar. No se podía citar. Eso no estaba escrito en ningún lado, pero nadie lo hacía. ¿Me entiendes? Pero sí, la geografía se le plagió. Después que él se fue, La Tierra y sus recursos, Viajemos por el mundo, la propia geografía, se siguieron editando sin su nombre ya. Y hubo momentos muy penosos, capítulos enteros que le fueron copiados en geografías posteriores de autores reconocidos. Fueron cosas sumamente penosas que tienen que haber pasado por descuido, por un descuido, ¿entiendes? Imperdonable. Ahora, ya estamos en la recta final del programa. Quisiera referirme a un tema para mí de mucho interés. En 1993, Leví Marrero recibió una carta de un geógrafo cubano. Y voy a citar un párrafo de esa carta. El geógrafo le dice a Leví Marrero: me alienta sobre todo la seguridad de que sus libros volverán a estar en los estantes de las bibliotecas cubanas, en las mesas de los investigadores o en las aulas de los estudiantes. Estoy, además, convencido de que en algún lugar de La Habana, un grupo numeroso de geógrafos cubanos nos reuniremos con usted para, de algún modo, lavar nuestra culpa por haber ignorado a quien debimos honrar. Esta carta. A Leví esa carta le causó... ¿A quién escribe esa carta? La escribí yo. A Leví le causó una impresión tremenda. Le levantó el ánimo. Eran sus años finales y veía que se acumulaban los problemas, la situación se ponía cada vez peor y si acaso quizás tuvo algún desánimo, pero a recibirla y recibir de un cubano el reconocimiento de que era un autor importante y que había sido criminal ignorarlo. Eso le satisfizo mucho. Y sí, yo creo, él no vivió para verlo, pero yo creo que de una manera u otra la obra de Leví Marrero va a estar de nuevo por allá, la van a volver a ver, va a volver a estudiarse, ya los libros viejos ya han pasado. Habrá otra geografía, pero la Cuba Economía y Sociedad va a ser una obra que va a estar en todas partes. Para que tú sepas, no se estudia en la carrera de Historia en la universidad. A ver, explícame eso. La Cuba Economía y Sociedad. Sí. Yo te lo digo porque se lo he preguntado a historiadores relativamente jóvenes que viven en Cuba, que se formaron en Cuba, y les he preguntado si ustedes conocen esto. Dice, un historiador me dice, nunca la he visto. Pero es que eso no se puede ignorar. Y dice, yo lo sé, pero no lo he visto.
nunca la he visto y no la estudiamos en la carrera, no se menciona. Hay 2 ejemplares, hasta donde yo sé, hay 2 ejemplares en Cuba. Uno está en el arzobispado de La Habana. Yeah. Me cuentan de que la tenía, era personal de Carlos Manuel. El cardenal Ortega. Yeah. Era de él, pero él la había puesto a la entrada abierta para que todo el que estuviera allí llegara, la pudiera ver y ojear. Y la otra copia está estaba en la sala amarilla de la Biblioteca Nacional. ¿Amarilla? Sí, eso le decían así, porque es la sala donde tú no puedes entrar y sino tú tienes que tener una autorización para ver lo que hay adentro. Son libros heréticos, libros restringidos. Claro. Y esa era una de esas. Para ver la Cuba Economía y Sociedad había que entrar con una autorización. Me dicen que la autorización para ver eso la daban bien alto. Tú sabes que eso en Cuba, ¿qué significaba? Habían que dar una autorización bien alta. ¿Te puedes imaginar para leer un libro que te tenga que autorizar una persona de mucho poder? Claro, con ese ejemplo yo creo que uno resume de manera descarnada la esencia totalitaria, aplastante, mente cruel del comunismo, ¿no? Ahora, pero te digo una cosa, esta Cuba Economía y Sociedad no tiene una palabra que tenga que ver con la realidad actual cubana. Son simplemente compilaciones de documentos que él fue encontrando en el archivo de India, los metió ahí y con sus comentarios y sus aportes. El problema no era la obra, era el autor. Era él, el autor era lo que no se podía ver. Claro. Es increíble, es increíble. Bueno, aprovecho en estos últimos segundos que tenemos, agradecer al doctor Armando Portela su presencia aquí en Comentando. Espero que este programa, como el anterior, haya sido del interés y del gusto de los televidentes. Espero tenerte nuevamente acá. Creo que te voy a ya poner en el staff acá de invitados. No sé si te podremos pagar algo. Tú sabes que eso en estos tiempos está difícil. Pero sí. Vivimos acostumbrados a eso. Bueno, sí, va a ser con mucho gusto. Entonces, bueno, sí, tendremos que programar otro tema también que sea del interés. Ya en estos momentos, lo que me resta también es despedirme del público televidente, agradecerle por su atención y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Comentando por el canal 17. Hasta pronto.